que ha ocurrido previo a ese día. Para eso nos acompaña Jorge Ignacio Barragán, él es analista internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francis, gracias por el espacio y por la oportunidad de poder hablar a toda tu audiencia hoy en la mañana. Bueno, ¿cómo analizas, cómo evalúas el actual escenario político en Venezuela y lo que eso ha generado también a nivel internacional, la participación de Estados Unidos en el juego político, en la escena política venezolana? También las recientes declaraciones tanto del presidente Luis Ignacio Lula da Silva como del presidente Gustavo Petro de Colombia en este escenario. Bueno, hay mucha expectativa por parte de los países de la región con respecto a lo que va a ser las elecciones del 28 de julio actualmente en Venezuela. De hecho, hay una iniciativa del presidente Gustavo Petro de Colombia con respecto y escuchamos lo que tuvo él con el presidente Lula da Silva en Bogotá, que estuvieron en una reunión bilateral y hablaron sobre la posibilidad de un plebiscito donde se dé una pregunta en el proceso electoral venezolano para intentar o tratar de que el proceso no sea el punto final de ese proceso de negociación que permita la reinstitucionalización del conflicto venezolano o el escenario político nacional. Entonces hay bastante deseo de que se haga un proceso electoral y que la misma comunidad internacional pueda reconocer ese proceso. Hemos visto también un acompañamiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, así como también del presidente Manuel López Obrador de México a estas iniciativas del presidente Petro. Y bueno, estos países de la región están con ese deseo de que en Venezuela pueda volver otra vez al escenario internacional de la mejor forma, de la mejor manera, después de estos resultados del 28 de julio. Y bueno, comentabas el tema también de Estados Unidos y cómo ha estado en ese proceso de negociación con respecto al gobierno nacional. Hemos visto que han venido negociaciones y han venido delegaciones por parte de Estados Unidos acá a Venezuela. Y también pasa también por el escenario de diálogo y de conversaciones que permita a que haya de una vez una quita de sanciones que básicamente vulneran a los venezolanos, y eso es lo que hemos visto durante los últimos meses al proceso electoral venezolano. ¿A qué elementos obedecen esas reuniones, esas conversaciones, esas propuestas que vienen desde otros países sobre el escenario político nacional? ¿Es por temas migratorios, la estabilidad de la región podría ser otro de los elementos que hacen que Venezuela sea visible a lo externo? Bueno, el tema migratorio, recordemos que hay más de 7 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior y que evidentemente influye en la toma de decisiones y en el involucramiento de los países de la región con respecto al tema venezolano y con respecto a que haya un feliz término de este proceso electoral y que no haya conflicto en el proceso, y por eso también buscan involucrarse. En este caso Estados Unidos lo hace por el tema energético, por el tema del petróleo. Es algo muy claro que hoy en el mundo que está en conflicto, hay dos guerras actualmente en el mundo y el tema energético se hace de especial importancia, y Venezuela, siendo un país petrolero, permite que Estados Unidos busque otra vez recibir el crudo venezolano, un crudo especialmente económico para lo que es los Estados Unidos, y eso hace que haya interés en Venezuela. También el tema migratorio, el tema electoral que hay en Estados Unidos. Recordemos que hoy los migrantes venezolanos también están pasando por la frontera sur de los Estados Unidos, hace que se haya también tomado como un tema electoral en las elecciones que ahí se van a realizar. Los actores nacionales, los políticos involucrados en este escenario, ¿cómo son vistos desde afuera a nivel de preparación, a nivel de discurso, a nivel de sus propuestas, de sus proyectos, sobre todo en este momento clave para el proceso comicial? Bueno, recordamos que este año es un año muy especial para la democracia en el mundo. Recordemos que es por primera vez, hay tantas elecciones para tantos habitantes en la actualidad desde que existe la democracia, porque hay año electoral en muchos países. Vemos cómo se celebraron las elecciones en Panamá, vemos cómo el fin de semana van a haber elecciones en República Dominicana, vemos cómo van a haber elecciones en México, van a haber elecciones en Estados Unidos, hablando de la región. Entonces eso hace que haya un especial énfasis también en lo que van a ser las elecciones en Venezuela y un especial interés en lo que van a ser las propuestas políticas que existen acá en el país. Vemos cómo aparecen nuevos actores en el escenario político, en este caso lo que nosotros representamos dentro de la coalición, que es el centro político con el presidente Antonio Carri, el candidato Antonio Carri, que busca tener una propuesta innovadora, propuesta que ha ganado en la región de una u otra forma, una propuesta emergente
Hemos visto cómo en los últimos resultados electorales que ha habido en América Latina han ganado propuestas que no tienen nada que ver con los partidos políticos tradicionales, que no tienen nada que ver con el conflicto, porque se ubican más en la idea de la cotidianidad y de los problemas que actualmente tienen los ciudadanos. Y eso hace un poco la innovación que pueda existir en los procesos electorales. Y eso también lo hemos visto y hemos notado especial interés por parte de diferentes embajadas y por parte de diferentes países de la comunidad internacional en escuchar esas nuevas propuestas y no olvidarse de ese viejo conflicto de oposición-gobierno que ha tenido el monopolio de la política durante los últimos 25 años en Venezuela. Dentro de esas propuestas justamente se colocan sobre la mesa las palabras transición, la determinación de pacto de unidad nacional. ¿Cómo evalúas el escenario para el 29 de julio? Porque hay dos posibles escenarios. Uno es que gane Maduro y otro es que gane alguno de los representantes de oposición. En esos dos escenarios, tanto en uno como en otro, ¿cómo debería ser ese 29 de julio? Bueno, el 29 de julio tiene que ser un espacio de acuerdos políticos, porque realmente Venezuela necesita esos acuerdos para poder salir de la crisis económica y social en la que actualmente se encuentra, porque al final de eso se trata la democracia se trata de dialogar para buscar acuerdos que permitan solucionar los problemas de la gente, porque la democracia no solamente se trata de tener discursos de una u otra forma que polaricen o que diametralmente nos hacen mostrar completamente las diferencias. Llevamos 25 años escuchando ese tipo de discursos. El 29 de julio es la oportunidad de generar acuerdos y eso es un poco lo que está a la expectativa de la comunidad internacional. Que sea cual sea el resultado, existan acuerdos que permitan recuperar la grave crisis eléctrica que tiene el país, la grave crisis de servicios públicos que tiene Venezuela, la grave crisis del salario que tiene el país. Esa es una de las propuestas que también nosotros hemos elevado en esta campaña nacional, buscando en este sentido de que lo que esté al frente sea la solución de los problemas de la gente y no los problemas de los políticos. Y eso es algo muy importante que se debe no solamente el día de la elección, que es la gran oportunidad que la gente tiene de votar y decidir por quién desea o cuál propuesta se siente más representado, sino después de la elección, porque al final la política no tiene un final, la política siempre tiene un comienzo y eso es algo muy importante entender, que siempre está el espacio de diálogo, el espacio de acuerdo para tratar de resolver los problemas de la gente. Vamos a hacer pausa de primera página. Al regreso continuamos esta conversación con Jorge Ignacio Barragán y también vamos a revisar su participación